¿Alguna vez has sentido que hay aspectos en tu vida que por más que clamas a Dios, no cambian? Has ayunado, has orado, has buscado su presencia con sinceridad y sin embargo, ciertos pensamientos insisten en regresar. Ciertas actitudes no desaparecen, ciertas heridas no terminan de sanar. Es como si estuvieras enfrentando una fuerza que no solo brota de ti, sino que tiene raíces mucho más profundas, más antiguas. Y puede que hoy el Señor te esté mostrando que sin darte cuenta has estado sosteniendo con tus actos lo que en realidad deberías haber rechazado desde hace tiempo. Tal vez esos enemigos del alma no llegaron por la fuerza, sino porque tú mismo, con tus palabras, tus decisiones, les diste permiso para quedarse. Y si te dijera, en el amor de Cristo, que muchas de esas luchas que estás viviendo no se vencen con más actividad religiosa, sino con un corazón decidido a cortar por lo sano. Y si hoy fuera el día en que Dios te habla claro, sin rodeos, y te dice: deja de alimentar lo que te está destruyendo desde adentro. Ese resentimiento que no sueltas, ese enojo que te consume por dentro, esa adicción que escondes con vergüenza, ese pecado que con el tiempo has llegado a normalizar, no solo hieren tu alma, sino que se convierten en alimento para fuerzas espirituales que trabajan en tu contra. Este mensaje, amigo mío, no está aquí para hacerte sentir cómodo. Está aquí para traer verdad y con la verdad, libertad. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta, y hoy lo está haciendo contigo. El Señor quiere hablarte directamente. Él quiere que mires con sinceridad esas puertas que quizás nunca pensaste que estaban abiertas, pero por donde el enemigo ha entrado vez tras vez. Esto no es una acusación, es una oportunidad. Porque nuestro Dios no revela lo oculto para condenar, sino para sanar. Pero mientras sigas dando espacio a ciertos pensamientos, a ciertas costumbres, a ciertas compañías que no glorifican al Señor, seguirás girando en círculos espirituales que te drenan, que te enfrían, que te roban la pasión. Hay algo que pocos se atreven a enseñar, pero que es urgente decir. Los demonios no solo habitan en lo oscuro, también se instalan en lo que toleramos. Aquello que hoy permites en tu corazón, mañana puede convertirse en tu prisión. Lo que dejas sin tratar, crece. Lo que no enfrentas, termina dominándote. Este no es un mensaje más, es un llamado del cielo. Es una palabra que puede doler por un momento, pero que, si decides seguirla hasta el final, puede ser el principio de tu verdadera libertad. Vamos a hablar de patrones que nadie ve, pero que te están robando el alma. De hábitos que parecen inocentes, pero que te desconectan del propósito de Dios. De pactos que hiciste con tu pasado, de emociones que sigues acariciando cuando Dios ya cerró esa puerta. Vamos a desenmascarar al enemigo que se disfraza de buenas razones. Vamos a encender la luz donde antes solo había sombra. Tal vez sientas incomodidad y eso está bien. Es el Espíritu trayendo a la luz lo que estaba escondido, no para humillarte, sino para liberarte. Porque Dios no te quiere medio libre, medio sano, medio entregado. Te quiere completo, restaurado, lleno de su presencia. Y para eso hay que cortar todo vínculo que alimente al enemigo desde dentro. Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de guerra espiritual, como un acto de fe. Escríbela no con miedo, sino con determinación. Hoy decido cerrar toda puerta abierta al enemigo y alimentar solo lo que viene de Dios. Hazlo ahora. No lo dejes para después. Cada palabra escrita con fe tiene un eco en lo invisible. Dale también me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño,
pero con él estás ayudando a que esta palabra llegue a muchos que hoy están siendo devorados por lo que toleran. Y si eres parte de esta familia, gracias por quedarte. Y si aún no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Suscríbete. Y ahora vamos a comenzar. 1. Cuando Saúl abrió la puerta al tormento espiritual. No siempre la oscuridad entra con estruendo. A veces lo hace con suavidad. No siempre se presenta como algo maligno. A veces llega con forma de excusa, de razonamiento lógico, de obediencia parcial. Así fue como el rey Saúl cayó. No empezó mal. Fue elegido por Dios, ungido, respaldado, tenía dirección, tenía propósito, pero en algún punto dejó de obedecer por completo. Empezó a hacer lo que le parecía mejor. Razonó lo que Dios había ordenado. Guardó lo que debía destruir. Tocó lo que no le correspondía. Su caída no fue inmediata. Fue cediendo terreno poco a poco. Y lo más trágico, siguió en el trono sin darse cuenta de que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. En 1 Samuel 16:14 leemos algo que estremece. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta escena es más que un episodio bíblico. Es un espejo para nuestras almas. Cuando dejamos de obedecer completamente, cuando justificamos el pecado, cuando vivimos una fe aparente sin una relación viva con Dios, el alma queda vacía. Y donde hay vacío, siempre hay algo que busca llenar ese espacio. No hay punto medio. O el Espíritu Santo habita en ti, o algo más lo hace. Saúl no fue poseído como en una película. No gritó, no se cayó al suelo, pero el tormento espiritual lo invadió. Perdió la paz. Fue devorado por los celos. La inseguridad lo dominó. Su alma, separada de Dios, se convirtió en sustento para la oscuridad. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy con muchos creyentes. Siguen asistiendo a la iglesia, siguen hablando de Dios, pero hay puertas pequeñas que han quedado abiertas y por allí el enemigo entra y sale con libertad. Y lo más peligroso, esas puertas a menudo parecen legítimas. El deseo de controlar, la falta de perdón, la comparación constante, la necesidad de agradar a todos, el afán de éxito disfrazado de servicio, cosas que suenan bien, pero si no se rinden al Espíritu, se convierten en madrigueras oscuras, donde el alma empieza a alimentarse de lo equivocado. Y cuando Saúl finalmente se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. No porque Dios no pudiera restaurarlo, sino porque su corazón se había endurecido. En vez de humillarse, buscó soluciones humanas. Acudió a una adivina, se disfrazó, buscó respuestas donde solo debía haber silencio. ¿Ves lo que ocurre? Cuando uno alimenta lo incorrecto, acaba escuchando la voz de las tinieblas. Y así terminó Saúl, un hombre que comenzó lleno del Espíritu y acabó vacío, consumido por el temor, dominado por un espíritu ajeno. La pregunta hoy no es sobre Saúl, es sobre ti. ¿Qué estás alimentando en tu vida? Quizás no sea un pecado evidente, pero puede ser una excusa constante para no obedecer a Dios. ¿Qué hay en tu corazón que necesita ser entregado por completo al Señor hoy? Puede que lo que estás enfrentando no tenga nombre, pero está ahí. Tal vez sea esa lucha secreta que te consume sin que nadie lo sepa. Tal vez sea una herida que decidiste cubrir con silencio en lugar de entregársela al Señor. Quizás sea ese rencor que llevas como bandera o ese pensamiento que acaricias porque se ha vuelto parte de ti. Y mientras eso siga ocupando espacio en tu interior, estás abriendo la puerta a una presencia que no es del Señor. Le estás cediendo terreno
a lo que no proviene de su espíritu. Y lo más peligroso es que quizás ni siquiera lo notas. Sigues asistiendo, cantando, sirviendo, hablando de fe, pero por dentro estás cansado, irritable, confundido. No es que Dios se haya ido, es que hay algo que se ha instalado en el lugar que solo le corresponde a Él. Y hoy, con voz de amor, el Espíritu Santo te llama. Deja de alimentar lo que está drenando tu alma. No juegues con lo que te hiere. No hagas las paces con lo que envenena tu espíritu. No abraces lo que el cielo te ha pedido que sueltes. Saúl perdió su propósito porque se negó a rendirse. No sigas ese camino. El mensaje de Dios no es de condena, es de restauración. Él te está llamando para cerrar esas puertas. Y te dice con firmeza: si me das ese espacio, si me entregas aquello que alimentas en secreto, yo te sanaré, yo te llenaré de nuevo, haré que mi espíritu more en ti con fuerza, con dirección, con una paz que no puedes fabricar. Pero necesitas dejarlo, necesitas decidirte, porque no se puede nutrir el alma con lo eterno y al mismo tiempo con lo que lo destruye. Al final, uno vencerá, y el que venza marcará tu destino. 2. Cuando el corazón de Judas se volvió tierra fértil para el enemigo. Recuerda, Judas no fue llamado como traidor. Jesús lo eligió, caminó a su lado, escuchó sus palabras, vio sus milagros, compartió su pan. No era un extraño, era parte del círculo más cercano. Su nombre estaba entre los 12. Su asiento en la mesa era legítimo. Pero dentro de él algo comenzó a germinar. Las Escrituras no nos muestran a un Judas poseído desde el comienzo. Nos muestran a un hombre que tomó decisiones pequeñas, decisiones equivocadas. Juan 12:6 revela que robaba del dinero común. No lo hacía en voz alta, lo hacía en secreto, no por necesidad, sino porque se convenció de que merecía más. Dio lugar a la codicia, al orgullo, a la frustración, y lo hizo sin confesarlo. Cada vez que escondemos una lucha que debería estar a los pies de Cristo, alimentamos pensamientos que no son de Él. Esos pensamientos crecen, se justifican, se aferran y un día toman el control. En Juan 13:2 leemos algo estremecedor. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. No fue un asalto violento, fue una influencia sutil. Judas, con cada acto no rendido, con cada deseo no confesado, fue cediendo lugar. Y lo que no está lleno del Espíritu será ocupado por otra voz. No fue de repente, fue un proceso silencioso, un proceso que muchos creyentes también viven. No traicionan públicamente, pero por dentro ya entregaron su mente a ideas contrarias a Dios. Alimentaron la duda, la ambición, el resentimiento, la crítica. Dejan de orar, pero siguen activos. Pierden la intimidad, pero siguen hablando de fe. Eso fue Judas, alguien que ya no veía a Jesús como su Señor, sino como una oportunidad. Su corazón dejó de ser terreno para la palabra y se volvió campo para el veneno lento del enemigo. Y cuando llegó el momento, no fue la codicia lo que lo poseyó, fue el mismo Satanás. Juan 13:27 lo deja claro. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Puedes verlo? No fue cuando robó, no fue cuando dudó, fue cuando ya no quedaba espacio en su corazón para resistir. Y Jesús, con esa paz que solo Él tiene, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue una liberación, fue una rendición, porque Judas ya había decidido. Aquí hay una advertencia: el enemigo no siempre derriba de golpe. A veces solo necesita un pensamiento cedido. Y cuando tú no reconoces ese pensamiento, cuando lo abrazas, lo repites, lo justificas, puedes terminar como Judas, caminando al lado de Jesús,
pero en dirección al desastre. Y ahora, querido amigo, te hablo a ti. Hay pensamientos que sabes que no vienen de Dios y que aún así sigues alimentando. Estás tolerando pequeñas cosas que están contaminando tu discernimiento. Estás aparentando cercanía, pero tu alma se enfría. Judas tuvo acceso al corazón de Jesús, pero nunca le entregó el suyo. Y eso fue su ruina. No fue la traición, fue el proceso largo de alimentar lo equivocado. El Espíritu Santo hoy no te está juzgando. Te está extendiendo una mano. Te está revelando lo que toleras para que lo sueltes. Te está despertando antes de que sea demasiado tarde. Porque si actúas ahora, el proceso puede ser revertido. No termines como Judas. No esperes perderlo todo para darte cuenta de lo que diste. Hay redención, hay restauración, pero comienza con un acto de fe y rendición. Hoy es ese día. Calla esa voz, rompe con ese hábito, renuncia a ese pensamiento. Entrégale eso que escondes, porque Dios ya lo sabe, porque si no lo haces, eso crecerá. Y el enemigo no necesita más para destruirte. El mismo Jesús que lavó los pies de Judas, que le ofreció pan con ternura, hoy te está hablando a ti. No para que te escondas, sino para que vengas, para que digas: limpia mi mente, Señor. Arranca todo lo que he permitido que crezca y que no viene de ti. Y cuando lo hagas, cuando lo digas con el alma abierta, sin reservas, el Espíritu no solo te perdonará, te renovará. Y lo que parecía un final será el comienzo de tu mayor transformación. 3. Cuando el pueblo levantó ídolos y ni siquiera lo notó. A veces, el pueblo de Dios no se aparta por rebelión abierta, sino por desvíos que parecen inocentes. No siempre empieza adorando imágenes talladas. A veces, empieza simplemente olvidando quién es el único digno de prioridad. Y en ese olvido, otras cosas, aunque parezcan buenas, nobles, espirituales, comienzan a ocupar su lugar. Así pasó en el desierto con Israel. Éxodo 32 describe un momento que debería estremecer a cualquiera que ama al Señor. Moisés estaba en la montaña, recibiendo la ley, escuchando la voz misma de Dios. Allí abajo, en el campamento, el pueblo se impacientó. Se sintieron desorientados por la espera. Moisés tardaba y su ausencia removió en ellos una inquietud profunda. En vez de clamar a Dios, dirigieron su anhelo hacia lo que podían ver, tocar y moldear. Se acercaron a Aarón con un pedido que mostraba lo lejos que estaban de la confianza en el Señor. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, en lugar de levantar la voz por la verdad, cedió. Tomó las joyas de oro, las fundió y esculpió un becerro. No era simplemente una estatua, era un intento de sustituir lo divino con lo humano. Lo más desconcertante fue lo que afirmaron después: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Puedes imaginarlo? No estaban negando directamente a Dios. Estaban reduciendo su poder a algo manejable, algo moldeado por sus propias manos. Eso, mis amigos, es la esencia de la idolatría de hoy. Cuando lo sagrado se convierte en algo que queremos controlar, cuando en vez de rendirnos al Espíritu, buscamos manipularlo a nuestro antojo. Puede que no estemos fundiendo oro, pero sí estamos levantando ídolos del alma. Pensamientos, emociones, costumbres, necesidades disfrazadas de anhelos que poco a poco ocupan el lugar de Dios. Un ídolo puede vestirse de cosas buenas, puede llamarse ministerio, éxito, reconocimiento, seguridad, incluso tu propia opinión. Y cada vez que alimentas eso más que tu comunión con Dios, estás caminando el mismo sendero que el pueblo en el desierto.
Tomas lo que Dios te entregó, tu talento, tu energía, tu influencia, y lo usas para levantar algo que sin darte cuenta te aleja de su presencia. Lo más triste de esa historia no fue la escultura de oro, fue el corazón que la pidió. Un corazón que no supo esperar. Un corazón que cambió lo eterno por lo inmediato, lo invisible por lo visible. Y eso es lo que pasa cuando dejamos de guardar el altar interior. Empezamos a movernos por lo que hacemos para Dios, en lugar de por Dios mismo. Nos volvemos expertos en estructuras, pero extraños en la intimidad. Activos por fuera, pero vacíos por dentro. Cuando Moisés bajó del monte y vio aquel espectáculo, su reacción fue firme. Rompió las tablas de la ley. No fue un arranque de ira, fue una señal del pacto que ya había sido roto por dentro. Porque cuando levantamos ídolos, no solo perdemos enfoque, perdemos conexión. Se rompe algo profundo, algo invisible, pero vital. Y eso está pasando hoy. Hay quienes mantienen su rutina espiritual intacta, su lenguaje piadoso impecable, pero su corazón está rendido a algo que ellos mismos construyeron. Puede que ese ídolo no tenga nombre, pero tiene poder sobre sus decisiones, sobre su tiempo, sobre su alma. Tal vez tú también lo has sentido. Tal vez sabes que algo ha desplazado al Espíritu Santo de su trono en tu vida, que hay cosas que alimentas con constancia y que están apagando la llama de Dios en ti. Dios no viene hoy con condena, viene con verdad. Te está mostrando lo que no ves para invitarte a derribarlo, aunque duela, aunque hayas invertido tanto en eso, porque no hay nada más precioso que su presencia. Moisés molió el becerro, lo hizo polvo, lo echó en el agua y les hizo beberlo. Fue una limpieza radical, una forma de mostrar que lo que nació fuera de Dios debe morir dentro de ti. Y eso es lo que hoy debes hacer. Derriba ese ídolo, rompe ese hábito, silencia esa voz, cierra ese ciclo, no para castigarte, sino para abrir espacio al Espíritu. Porque Él no comparte habitación, Él no convive con rivales. Y si hoy decides dejar de alimentar eso, Dios volverá a hablarte, volverá a confiarte dirección, porque Él no busca perfección, busca entrega. Cuando una actitud se convierte en altar para el enemigo, a veces no es lo que haces, sino cómo lo haces. No siempre es el pecado evidente lo que abre la puerta, sino la actitud interna con la que caminas. La altivez, la incredulidad, la dureza, la autosuficiencia espiritual, todas pueden parecer inofensivas, pero se convierten en altares secretos donde el enemigo se siente cómodo. Porque no todos los altares se levantan con piedras. Algunos se levantan con actitudes que Dios nunca pidió. Un ejemplo claro lo encontramos en Números, capítulo 16. Coré, Datán y Abiram. 3 hombres que, conociendo a Dios, sirviendo como levitas, se rebelaron. No fue ignorancia, fue orgullo. Coré reunió a 250 líderes y se presentaron ante Moisés con una declaración que sonaba espiritual. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Las palabras sonaban justas, pero el corazón estaba torcido. No era un clamor por justicia, era una sed de poder. No querían restaurar, querían reemplazar. Y aquí hay una verdad difícil de tragar. Una actitud rebelde, aunque parezca celo por Dios, sigue siendo rebelión. No todo lo que suena santo viene de un corazón sano. Coré y los suyos alimentaron resentimiento, inconformidad, deseo de protagonismo. Lo que empezó como molestia terminó siendo idolatría disfrazada. Empezaron a adorar su propia lógica, su propia visión, su voz por encima de la palabra. Y sin notarlo, levantaron un altar para ellos mismos. Dios le dijo a Moisés: apártate. El juicio vendría y la tierra se abrió y se los tragó.
¿Por qué tanta severidad? Porque el orgullo cava abismos. Y lo más alarmante es esto: no fue una acción puntual, fue una actitud alimentada en silencio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sostenido actitudes que parecen correctas, pero alimentan al enemigo? ¿Cuántas veces disfrazamos nuestro juicio de discernimiento, nuestro enojo de celo santo? Y todo eso, cuando se sostiene, crea un ambiente donde el espíritu se retira, donde Dios guarda silencio. La actitud de Coré se propagó. 250 cayeron con él, porque las actitudes que no se corrigen se convierten en atmósferas, y esas atmósferas arrastran. Y cuando tu ambiente interno está lleno de orgullo, el cielo no puede respaldarte, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Puede que hoy no estés pecando con actos visibles, pero sí estás sosteniendo una actitud que ha quitado a Dios del centro. Estás defendiendo tu lógica por encima de su verdad. Estás más aferrado a tu postura que a su palabra. Y si no lo enfrentas ahora, puede ser el principio de una caída espiritual. Hoy, el Espíritu Santo desea tocar esa parte de tu vida que has mantenido en sombras. Él no solo mira lo que haces, sino el por qué lo haces, con qué motivación, con qué actitud del corazón. Porque aquello que siembras dentro de ti no permanece oculto para siempre. Tarde o temprano toma forma, y cuando lo hace, se convierte en un altar. Pero ese altar no es neutral, sirve o al reino del cielo o al del infierno. La decisión está en tus manos. Puedes detener esa construcción en este mismo instante. Puedes derribar ese altar que solo tú ves. Puedes someter tu actitud al Señor antes de que esa misma actitud te arrastre. Puedes soltar ante Dios ese orgullo que has defendido, esa rigidez que se ha endurecido con los años, esa razón que has usado como escudo. Y si lo haces, no esperes castigo desde el cielo, espera gracia, porque Dios no desecha al que se humilla, pero Él se mantiene firme contra quien alimenta lo que no viene de su espíritu. No esperes a que la vida se derrumbe. No esperes a que el dolor te obligue. Hazlo ahora mientras puedes. Hazlo antes de que esa actitud te sentencie el alma. Número 5. Cuando Ananías y Zafira comenzaron a nutrir una imagen falsa, todo cambió. En los albores de la iglesia, cuando el poder del Espíritu Santo se sentía en cada reunión, cuando los apóstoles caminaban como uno solo, cuando los creyentes vivían como una familia unida, sucedió uno de los momentos más inquietantes del Nuevo Testamento. No fue por presión externa, no fue por enemigos visibles, fue por una mentira sembrada desde dentro. No fue una simple mentira, fue el fruto de una necesidad profunda, la de aparentar. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, como muchos en la iglesia primitiva solían hacer. Pero a diferencia de ellos, ocultaron una parte del dinero y simularon haberlo entregado todo. Nadie los forzó a vender, nadie los obligó a entregar cada moneda. El problema no fue la cantidad, fue la intención oculta detrás del acto. Ellos querían la honra sin el sacrificio. Querían parecer entregados, espirituales, generosos, sin pagar el precio de esa entrega. En Hechos 5:3, Pedro, guiado por el Espíritu, le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Esas palabras deben estremecernos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? No fue algo al azar, fue el resultado de alimentar por demasiado tiempo una imagen falsa. Ananías y Zafira no tropezaron por debilidad, sino por decisión. Mantuvieron una doble vida en la presencia de un Dios santo. Trataron lo sagrado como si fuera un juego, y el resultado
fue fatal. Ambos murieron ese mismo día, no por mano humana, sino por la santidad pura del Espíritu de Dios. Este no es un relato para la historia antigua. Es una alerta para cada uno de nosotros que alguna vez ha empezado a construir una fachada espiritual que no refleja la verdad interior. Cada vez que finges ser quien no eres, estás levantando una estructura endeble. Y el enemigo se acomoda justo ahí, en la contradicción, en lo falso, en la máscara. Hoy tal vez no caigamos muertos físicamente, pero sí podemos morir por dentro. Morimos cuando nuestra oración en público no refleja nuestros pensamientos en privado. Morimos cuando predicamos entrega, pero vivimos negociando con Dios. Morimos cuando usamos palabras espirituales, pero evitamos decisiones verdaderas. Y lo más peligroso es que seguimos actuando, seguimos cantando, sirviendo, predicando, pero dentro de nosotros el fuego ya se apagó. Y todo empezó con una idea equivocada, que la imagen importa más que la verdad, que si nadie lo sabe, no hay daño. Ese es el terreno fértil para el enemigo. Ahí siembra, ahí florece lo superficial, ahí prospera una fe sin raíces. Ananías y Zafira no mintieron solo a Pedro ni a la comunidad, le mintieron al Espíritu Santo, y el Espíritu no habita donde se tolera la mentira. Él es la verdad. Él penetra hasta lo más profundo del alma. Él conoce nuestras intenciones. Quizás hoy tú también estás cansado de sostener una imagen. Quizás sabes que hay una distancia entre lo que los demás ven y lo que tú eres. Y eso te está desgastando. Pero aquí viene la esperanza. Aún puedes romper esa fachada. Aún puedes hablar con sinceridad. Aún puedes correr al Espíritu con el corazón descubierto. Él no te va a rechazar, Él te va a restaurar, te va a llenar de nuevo, va a unir tu vida interior con tu testimonio exterior. Pero necesitas dejar de alimentar la apariencia. Necesitas atreverte a ser honesto, aunque eso signifique mostrar tu fragilidad. Porque cuando el fuego se ha apagado, la imagen ya no sirve. Cuando el corazón está dividido, la reputación no sostiene. Y cuando su presencia ya no está contigo, el ministerio se convierte en rutina vacía. Dios no busca perfección, busca verdad. Y si hoy le entregas esa parte rota, ese miedo a ser visto, esa necesidad de parecer en vez de ser, Él hará contigo lo que ha hecho con tantos antes. Te levantará, no por lo que pareces, sino por lo que eres delante de Él. Ananías y Zafira son el recordatorio, pero tú puedes ser el testimonio opuesto, el que se rinde, el que reconoce a tiempo, el que dice: ya no quiero vivir para la imagen, quiero vivir para la verdad. Y cuando tomas esa decisión, el Espíritu vuelve a moverse, la paz regresa, y tu vida se convierte en ese terreno limpio donde Dios puede habitar sin reservas. Número 6. Cuando los gadarenos crearon una atmósfera donde Jesús no era bienvenido, no fue por actos malvados evidentes. A veces no se alimenta al enemigo con gestos grandes, sino con actitudes colectivas, con ambientes donde lo impuro es aceptado y lo santo es rechazado. A veces sin darnos cuenta, nuestra mente, nuestras casas, nuestras relaciones se vuelven terrenos difíciles para la presencia de Dios, pero cómodos para el adversario. Eso fue lo que ocurrió en Gadara. En Marcos 5 leemos una escena poderosa del ministerio de Cristo. La liberación del endemoniado gadareno. Aquel hombre vivía entre tumbas, encadenado, gritando sin descanso, hiriéndose. Era el reflejo de una mente tomada por completo por la oscuridad. Pero lo más impactante no fue su tormento, sino lo que vino después. Jesús llegó y con una palabra liberó al hombre. Una legión de demonios fue echada fuera, y de pronto aquel hombre estaba en paz, vestido en su sano juicio,
milagro perfecto, transformación completa. Pero cuando los habitantes de aquel lugar vieron lo sucedido, no se postraron, no elevaron un canto de gratitud, no le suplicaron a Jesús que se quedara, le pidieron que se fuera. ¿Y por qué harían eso? Porque aunque habían aprendido a vivir con un hombre dominado por espíritus impuros, no estaban listos para vivir bajo la autoridad de aquel que transforma todo a su paso. Porque aunque se habían acostumbrado a los gritos nocturnos, a los cortes en su piel, a las cadenas rotas, no pudieron soportar ver cómo sus cerdos eran arrastrados por las aguas. El costo económico del milagro pesó más que el valor de una vida restaurada. Y aquí es donde encontramos la verdadera tragedia. Preferían el caos familiar del infierno a la renovación desafiante del cielo. Habían aprendido a convivir con las tinieblas, pero no querían rendirse ante la luz. ¿No es esto lo que vemos hoy también? ¿Cuántas veces nos aferramos a hábitos que nos dañan simplemente porque nos resultan conocidos? ¿Cuántas veces evitamos el cambio por miedo a perder algo que creemos necesitar? ¿Y cuántas veces apagamos la voz del Espíritu porque nos confronta, porque nos invita a soltar lo que ya no tiene lugar en nuestra vida? A veces esos cerdos son relaciones que sabemos que no vienen de Dios. Otras veces son placeres que alimentan la carne pero vacían el alma, o incluso rutinas que nos mantienen lejos de la presencia. Pero lo cierto es esto: cuando tú te aferras a lo que Jesús te pide dejar, estás construyendo un ambiente donde su presencia ya no encuentra lugar. Y puedes seguir diciendo que eres creyente, seguir ocupando una banca en la iglesia, seguir citando versículos. Pero si el fuego ya no está, el enemigo se acomoda. Gadara escogió el dinero antes que la eternidad. Escogió lo familiar antes que la libertad. Escogió la comodidad antes que la gloria. Y Jesús se fue. No protestó, no discutió, respetó la decisión de un pueblo que eligió lo terrenal por encima de lo eterno. Y hoy esa historia se repite en corazones que claman: Señor, entra en mi vida. Pero cuando Él entra y empieza a removerse, cierran. Le dicen que no toque demasiado, que no interrumpa su orden, que no se lleve sus cerdos. Y con esa actitud levantan muros donde debía haber altares. Preparan un ambiente donde ya no hay batalla, porque el enemigo ha sido aceptado como huésped. Entonces, la verdadera pregunta no es solo ¿qué haces con tu vida? La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de ambiente estás cultivando en tu corazón? ¿Uno donde Jesús es bienvenido sin reservas? ¿O uno donde puede estar siempre que no incomode? El endemoniado fue libre. El pueblo no. Uno abrió su alma a lo más profundo. Los otros cuidaron el ambiente donde lo oscuro ya tenía su trono. Hoy, tú decides: ¿estás dispuesto a soltar lo que te ata con tal de que su presencia te habite? ¿Estás dispuesto a cambiar lo que sea necesario por tener comunión con el cielo? Entonces haz lugar, rompe acuerdos, saca fuera pensamientos que no vienen de Dios. Declara con tu vida que prefieres su presencia, aunque te cueste todo. Y cuando lo hagas, la atmósfera cambiará. Porque donde Cristo es recibido sin condiciones, las tinieblas no resisten. Donde Él habita con plenitud, no hay espacio para la esclavitud. Solo luz, solo verdad, solo libertad. 7. Cuando una palabra sin confrontar alimenta la espisa, lapta, sesipicia, sestintinte. Desde el inicio, el adversario del alma no necesitó grandes tormentas para destruir al hombre. No trajo cadenas, ni espadas, ni ejércitos. Le bastó una palabra, sembrada con sutileza, una sugerencia disfrazada de sabiduría, un susurro que pone en duda la verdad de Dios. Así comenzó todo en el Edén. En Génesis 3, la serpiente no ataca a Eva con violencia,
no le impone miedo, solo le ofrece una posibilidad: con que Dios os ha dicho. No era una pregunta genuina, era una semilla de desconfianza. Y lo más grave no fue que la serpiente hablara, sino que Eva escuchó. No solo eso, le respondió, se detuvo, dialogó, intentó explicar lo que debía haber sido rechazado en el primer instante. Así comienzan muchas de nuestras derrotas, no con el acto del pecado, sino con la conversación que nunca debió haber iniciado, con el pensamiento que toleramos, con la idea que dejamos entrar, con esa frase que parecía inofensiva: ¿y si no es tan malo? ¿Y si Dios se tarda? ¿Y si yo tengo razón? Cada vez que alimentamos esas voces, damos lugar a la serpiente. Le damos espacio para que construya un relato. Y cuando ese relato se establece, la verdad de Dios empieza a perder terreno. Eva no cayó por debilidad, cayó porque alimentó la voz equivocada. No cerró la puerta, no rindió el pensamiento, lo razonó, lo discutió, lo aceptó y luego lo obedeció. Hoy en día miles hacen lo mismo. Claman con fervor, pero dan oído a voces que contradicen la verdad. Se llenan de versículos, pero también de opiniones, de mensajes diluidos, de discursos disfrazados, de fe, pero vacíos de presencia. Mientras tanto, el enemigo no grita, susurra con frases suaves, con verdades a medias, con alternativas a la obediencia, con atajos que parecen iluminación. ¿Has examinado los pensamientos que estás permitiendo entrar? ¿Has discernido si esa frase que repites viene de Dios o nació de una herida que aún sangra? ¿Estás alimentando la voz del Espíritu o le estás dando forma a una serpiente en el jardín de tu mente? Porque todo pensamiento no rendido se convierte en altar, y todo altar que no honra a Dios termina siendo espacio para el enemigo. Pablo lo sabía bien, por eso escribió en 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la clave. No permitir que el pensamiento madure fuera de la presencia. No dejar que la idea crezca sin ser filtrada por la palabra. Porque lo que hoy parece duda, mañana puede volverse doctrina. Lo que hoy parece razonable puede convertirse en rebeldía sistemática. Y cuando despiertes, ya no estarás escuchando al Espíritu Santo, sino una verdad hecha a tu medida, sostenida por emociones, fortalecida por la terquedad de no haber rendido la idea cuando aún era semilla. La serpiente no necesitó violencia, solo espacio, y ese espacio se lo dio Eva. Y también se lo da a cada creyente que permite que una idea permanezca sin ser confrontada. Una justificación pequeña, un deseo razonado, una interpretación fuera de contexto, un consejo que suena espiritual, pero no está arraigado en obediencia. Todo eso es alimento para la serpiente. No hace falta invocar el mal abiertamente para abrirle las puertas. Basta con tolerar esas conversaciones que no cuentan con el respaldo del Señor. Y cuando se convierten en hábito, el alma comienza a endurecerse. La sensibilidad espiritual se debilita, se pierde la claridad. La verdad se transforma en una opinión más. Y ese corazón que antes ardía por la palabra, ahora se deja llevar por pensamientos que suenan más a motivación humana que a voz celestial. ¿Cuántos han dejado atrás el propósito que Dios les dio solo por abrazar una idea? Una frase como: yo merezco algo mejor, ya hice suficiente, Dios sabrá entender, no es para tanto, hay otras maneras de servir, nadie me comprende. Puede parecer inofensiva, pero si no se arranca de raíz, termina creciendo. Y todo lo que crece sin Dios, un día compite con Él. Esa competencia es silenciosa,
pero muy real, porque en lo espiritual no existen los vacíos. Aquello que no se somete al espíritu se convierte en campo abierto para lo contrario. Si no dominas tus pensamientos con obediencia, el enemigo encontrará la manera de manipularlos. El Señor no te formó para vivir en tinieblas, ni te llamó a caminar entre dudas. Te llamó para vivir con luz, y esa luz no brota de una emoción, nace de rendirse. Comienza cuando decides dejar de pensar como tú y empezar a pensar como Él. Eso solo sucede cuando examinas cada pensamiento, cuando aprendes a discernir su raíz, su intención y sus frutos. Cuando filtras no solo lo que entra por tus oídos, sino también lo que sale de tu boca. Porque si terminas repitiendo ideas que no vienen de la Escritura, entonces estás participando en una cadena de confusión. No estás edificando, estás sembrando niebla. El enemigo es astuto, no se presenta como un monstruo, se viste de sabiduría, de lógica, de inspiración alternativa. Pero detrás de ese disfraz, su único objetivo es que le abras más espacio, que sigas alimentando tu ego, que sigas confiando en ti más que en Dios. Y cada vez que no enfrentas esa palabra, cada vez que no llevas ese pensamiento a los pies de la cruz, cada vez que proteges tu interpretación en vez de obedecer su voz, estás edificando un altar. Y ese altar, aunque tenga apariencia espiritual, no está consagrado al cielo. Está levantado por una fuerza que opera en lo oculto. Por eso el Señor fue firme con Pedro cuando intentó disuadirlo de la cruz. Pedro tenía buenas intenciones, pero Jesús lo reconoció al instante. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Esa es la palabra que tienes que recordar cada vez que algo suene bonito, pero no huela a santidad. Cada vez que algo te parezca lógico, pero no tenga respaldo bíblico. Cada vez que alguien te hable desde sus emociones y no desde el espíritu. Porque no todo lo que emociona viene del espíritu. No todo lo bien dicho nace en el corazón de Dios. Y no todo pensamiento que consuela viene del cielo. Hoy Dios te está llamando a limpiar tu mente, a cerrar la conversación con la serpiente, a derribar el altar que edificaste con razonamientos que no salieron de su voluntad. No necesitas seguir argumentando, solo necesitas rendirte. Rinde esa lógica que te hace sentir fuerte, pero te aleja de Él. Rinde esa idea que te protege, pero no te transforma. Rinde esa filosofía de vida que suena poderosa, pero contradice la palabra. Y cuando lo hagas, sentirás que algo se rompe dentro. No será dolor, será libertad. No será confusión, será claridad. No será pérdida, será un nuevo nivel de comunión. Porque cuando dejas de alimentar a la serpiente, la voz de Dios vuelve a ser nítida. Y cuando su voz es clara, ningún pensamiento podrá arrastrarte. Ninguna mentira podrá confundirte. Ninguna atmósfera podrá apagar tu fuego. 8. Cuando el silencio alimenta lo que Dios mandó a destruir. En muchas ocasiones no fallamos por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. No por acciones abiertas, sino por silencios que se convierten en consentimiento. Por callar cuando el Espíritu ya habló. Por ignorar lo que sabemos que debemos enfrentar. El enemigo no solo se fortalece por lo que haces, sino también por lo que eliges no decir. Un silencio que no es paz, sino complicidad. Un silencio que no protege, sino permite que lo nocivo permanezca. Y cada vez que callas lo que deberías denunciar, estás alimentando aquello que Dios te dijo que destruyeras. En 1 Samuel 15, Dios le da a Saúl una orden directa: acabar por completo con los amalecitas, su rey y todo lo que tenían. No había espacio para interpretaciones, pero Saúl no obedeció del todo. Perdonó al rey Agag,
guardó lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl respondió con una frase que revela mucho: he obedecido la voz de Jehová. Pero no era cierto, solo obedeció parcialmente. Y esa obediencia incompleta fue vista por el cielo como desobediencia total. ¿Por qué? Porque lo que no destruyes completamente se convierte en un enemigo silencioso. Lo que escondes creyendo que controlas termina controlándote. Saúl guardó el ganado con la excusa de ofrecer sacrificios, pero Dios no quería sacrificios. Quería obediencia. No se trata de cuánto das, se trata de si estás dispuesto a entregar lo que Él pidió. Y aquí está el peligro. Cuando decides ignorar esa voz interior que te dice: esto debe salir de tu vida, estás optando por alimentar lo que es contrario al plan de Dios. Estás dándole vida a lo que debiste haber destruido. Y cada día que pasa, aquello que toleras en silencio se convierte en parte de tu estructura espiritual. En el caso de Saúl, el ganado era solo una señal visible, pero detrás había algo más profundo: el deseo de quedar bien con la gente antes que obedecer a Dios. Samuel lo dijo con claridad: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cada vez que te aferras a lo que Dios te pidió soltar, estás cayendo en idolatría. No porque adores un objeto, sino porque valoras más tu voluntad que la suya. Y eso, aunque se haga en silencio, alimenta al enemigo. Hoy muchos viven así, no con pecados escandalosos, sino con cadenas invisibles. No con gritos de rebeldía, sino con excusas que postergan la obediencia. Hay cosas que sabes que ya deben terminar, conversaciones que debes cerrar, pensamientos que ya tendrías que haber rendido, puertas que sigues dejando entreabiertas, frases que repites para justificar tu desobediencia, y en todas ellas se esconde un espíritu de resistencia, una atmósfera que impide que fluya lo nuevo de Dios. Porque donde hay obediencia a medias, no hay plenitud. Saúl perdió el reino, no porque no quisiera servir a Dios, sino porque no quiso servirlo bajo sus condiciones. Y ese es el peligro del creyente de hoy: querer abrazar la gracia sin dejar la resistencia. El enemigo no necesita que caigas ruidosamente. Le basta con que calles, con que postergues, con que no enfrentes, con que digas mañana, cuando esté listo, cuando lo sienta. Ese es su terreno favorito: la espera cómoda, el acuerdo interno que nadie ve, pero que consume tu fuego. Dios no te está pidiendo sacrificios, te está pidiendo lo que perdiste: claridad, paz, dirección, identidad. Porque mientras conserves a Agag, el enemigo del alma, no podrás sentarte en el trono que Dios te reservó. Mientras sigas aferrado a lo que Dios ya te pidió soltar, no podrás oír con claridad la voz del cielo. Este es el momento, mi hermano, mi hermana, de romper el silencio. Es tiempo de dejar atrás los pactos con el retraso, de levantar la voz con firmeza y declarar que estás dispuesto a soltar lo que no viene del Señor. Porque cuando lo haces, cuando obedeces en lo secreto, el enemigo pierde el control que tú mismo le cediste. Y entonces el Espíritu Santo vendrá a ocupar ese espacio con algo nuevo, más fuerte, más puro, más verdadero. 9. Cuando lo que toleras se convierte en una estructura espiritual, a veces lo que al principio parece inofensivo termina siendo una fortaleza difícil de destruir. Y eso pasa cuando decidimos tolerar cosas pequeñas, aparentemente sin importancia. Pero lo que hoy minimizas diciendo no es para tanto, mañana podría convertirse en la barrera que te impide avanzar, que te impide fluir en la presencia de Dios, que enturbia tu discernimiento espiritual. No es que Dios se haya apartado, es que tú abriste la puerta a otra cosa. El verdadero problema
de lo tolerado es que termina pareciéndonos normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse, se acomoda en nuestra vida, se justifica, se vuelve parte del paisaje del alma. Como esa grieta en la pared de una casa que al principio te molesta, pero con el tiempo ya ni la notas. Hasta que un día descubres que no es solo una grieta superficial, sino señal de que toda la estructura está comprometida. Así pasa también en lo espiritual. Hay grietas que dejaste sin reparar, reacciones emocionales que excusaste, pensamientos que nunca enfrentaste. Y todas esas pequeñas decisiones se convirtieron en una estructura que ahora sostiene ideas que no vienen de Dios, pero que tú sigues alimentando. Jesús advirtió esto cuando habló a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No dice que la sigues, no dice que la celebras, dice que la toleras. Y allí está la raíz del problema. La tolerancia a lo que se opone a Dios no siempre viene con escándalo. A veces se disfraza de compasión, de respeto, incluso de falsa humildad. Pero el cielo no evalúa la tolerancia por la intención, sino por el fruto. Si eso que toleras está apagando tu fuego, enfriando tu fe, contaminando tu entorno, entonces estás edificando una estructura espiritual no sostenida por el Espíritu, sino por tu propia voluntad. La iglesia de Tiatira no tenía problema con la doctrina de Cristo. Tenía problema con lo que permitía en su alrededor. Y eso fue suficiente para que Dios diera una advertencia seria. Porque todo lo que se permite sin confrontar, tarde o temprano, termina dominando sin permiso. Hoy en día hay muchos creyentes que viven bajo estructuras pesadas, oscuras, que ellos mismos fueron edificando poco a poco. No lo hicieron con mala intención. Lo hicieron por cansancio, por miedo al conflicto, por no saber cómo enfrentar ciertas cosas. Y ahora viven en ambientes que no reflejan la gloria de Dios, no porque Él no quiera manifestarse, sino porque hay estructuras que tú elegiste no derribar. Estructuras de religiosidad sin presencia, estructuras emocionales alimentadas por el drama, estructuras intelectuales que todo lo explican y nada creen, estructuras relacionales que toleran vínculos que te destruyen, estructuras espirituales que mezclan verdad con mentira, Biblia con opinión humana. Y cada día que pasa, esas estructuras se hacen más fuertes, porque lo que se tolera se convierte en base. Y si edificas sobre esa base torcida, todo lo demás, por más que parezca correcto, estará fuera del plan de Dios. El enemigo no necesita levantar un imperio desde cero, solo necesita que tú no derrumbes el tuyo, que sigas sosteniendo lo que Dios ya te pidió destruir. Y mientras tú te esfuerzas por crecer, Él se acomoda en los rincones que tú no limpiaste. Dios no puede llenar una estructura levantada sobre la tolerancia. Él llena corazones rendidos, vidas vacías de sí mismas, espacios limpiados con obediencia. Este es un llamado a mirar hacia adentro, a reconocer las estructuras que por años has dejado crecer, a dejar de justificar lo que sabes que debes derribar, a tomar el martillo espiritual y empezar a romper piedra por piedra lo que tú mismo levantaste sin dirección del Señor. Porque hasta que no derribes eso, Dios no podrá edificar lo nuevo. Él no construye sobre cimientos contaminados. Él no habita donde tú compartes el espacio con Jezabel, con Amalek, con Coré, con Saúl o con los ídolos de oro escondidos en tu alma. Hoy el Señor te dice: derriba lo que has tolerado, porque mientras eso esté de pie, mi presencia no podrá llenarlo todo. No se trata de cambiar lo externo, se trata de una demolición espiritual.
de romper pactos invisibles, de vaciar habitaciones interiores, de desconectar los códigos que te atan al pasado. Y cuando lo hagas, el Espíritu vendrá con fuerza, con luz, con dirección. Y comenzarás a edificar de nuevo, pero esta vez sobre tierra limpia, sobre obediencia pura, sobre cimientos celestiales. No esperes a que todo se derrumbe por sí solo. Toma tú la decisión antes de que la estructura se desplome y arrastre todo lo que has construido. 10. Cuando decides dejar de alimentar aquello que no honra al Señor y vuelves a abrir espacio para el Espíritu, no es casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti respondió. No fue un simple mensaje, fue un llamado del cielo, una sacudida sagrada. No vino a animarte, vino a despertarte, a mostrarte con claridad esas áreas de tu vida donde sin darte cuenta has estado dando lugar a fuerzas que no pertenecen a Dios. Ahora ya lo sabes, no hace falta rebelarse abiertamente para estar en peligro espiritual. Basta con guardar silencio cuando Dios te llamó a hablar. Basta con conservar aquello que el Señor te pidió destruir. Basta con tolerar lo que parece insignificante, pero que en lo profundo se transforma en raíz de amargura, en pensamiento escondido, en altar ajeno. El enemigo no entra gritando, entra por las grietas que dejaste abiertas, por pensamientos que no discerniste, por costumbres que no examinaste, por ambientes que no limpiaste. Y mientras tú sigues avanzando como si nada pasara, él se fortalece. Se alimenta de cada excusa, cada justificación, cada omisión, porque no todo lo que permites es inocente. Hay cosas que siguen en tu vida porque tú, en silencio, las sostienes. Con tus hábitos, con tu temor a soltar, con tu repetición diaria. Hoy el Espíritu Santo te muestra esas áreas no para acusarte, sino para darte una oportunidad real de libertad. Pero esa libertad requiere algo más que deseo, requiere decisión, requiere romper con lo viejo, requiere que te pongas en pie y digas: hasta aquí, no más. No seguiré alimentando lo que vino a destruirme, no seguiré justificando lo que me aleja de su presencia. Es momento de una limpieza espiritual, momento de cerrar puertas que quedaron abiertas, de derribar estructuras que se levantaron con buenas intenciones, pero sin la guía del Espíritu. Es momento de dejar de justificar el pecado disfrazado de costumbre, de romper el silencio cómodo y declarar lo que ya no puede quedarse. Es momento de dejar caer al becerro de oro, de sacar a Jezabel de tu vida, de dejar de prestar oído a la serpiente, de dejar de alimentar demonios con una vida partida entre dos caminos. No es tiempo de dialogar, es tiempo de echar fuera, de recuperar el terreno espiritual que perdiste por temor, por desgaste, por conformismo. Y no estás solo en esto. El Espíritu Santo está contigo, no solo para señalar, también para limpiar, no solo para mostrarte, también para restaurarte. Pero Él no puede limpiar lo que tú sigues protegiendo. No puede llenar lo que tú aún compartes con el enemigo. No puede edificar sobre cimientos podridos. Todo comienza con tu decisión, con tu entrega, con tu quebranto. Por eso ahora, al llegar a este momento final, quiero invitarte a algo más profundo. No te quedes solo en la reflexión. Toma autoridad. Ponte en pie en el Espíritu. Declara con tu boca que ya no alimentarás nada que no provenga del cielo. Escribe en los comentarios estas palabras como un acto espiritual, como una señal de fe, como un testimonio público. Hoy decido cortar el alimento de todo lo que no viene de Dios y rendir mi alma solo al Espíritu Santo. Hazlo con determinación, con fe. Hazlo como quien ha entendido que este mensaje no era para cualquiera, era para ti.
Porque cuando confiesas con tu boca lo que has creído en tu corazón, algo se activa, algo se rompe, algo se libera. Y si esta palabra tocó tu vida, compártela. No por compromiso, hazlo porque sabes que hay otros luchando en silencio, atrapados por pensamientos, hábitos o estructuras que los están apagando. Tal vez tú eres el instrumento que Dios quiere usar para despertar a alguien más. Dale me gusta también, porque cada clic empuja este mensaje hacia corazones que el algoritmo no iba a alcanzar, pero que Dios sí quiere tocar. Cada interacción, cada paso de fe lleva esta verdad más lejos. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Aquí no hay entretenimiento disfrazado de fe. Aquí hay palabra, aquí hay verdad, aquí hay dirección para tu alma. Este canal fue creado para eso, ser luz en medio de la oscuridad. Y si sentiste que Dios te habló hoy, no te vayas, quédate. Porque lo que viene no es solo más contenido, es crecimiento espiritual, es un llamado al cambio, es sanidad interior. Antes de cerrar este video, solo te pido una cosa más. No corras al siguiente mensaje, quédate un momento, escucha la música que suena, permite que termine lo que el Espíritu comenzó. Y mientras tanto, háblale, no con muchas palabras, sino con sinceridad. Dile qué vas a soltar, qué vas a destruir, qué puerta vas a cerrar. Entrégaselo, Él está ahí, te escucha. Este fue un mensaje encendido no para herirte, sino para purificarte. Y si llegaste hasta aquí, no solo escuchaste, ya tomaste una decisión. Te espero en el siguiente encuentro.